Hola ocultistas, ¿cómo están? Muy buenas noches, espero la estén pasando muy bien. De este lado, hace mucho que no transmitíamos, cosa que es muy buena. Desgraciadamente el día de hoy no podrá estar Alex Ovar, pero estoy yo, que soy Sebastián D. Y hoy tenemos un invitado de lujo que me acompaña aquí. Y también algunos ya lo conocerán, habrán leído sus artículos, tiene artículos muy interesantes en el sitio web de www.elcomicoculto.com. Visítenlo cuando gusten, ahí hay artículos muy interesantes de nuestro invitado que está aquí, que es Mario Garcés. ¿Cómo estás, Mario? Hola Sebastián, buenas noches, muy bien, ¿tú Eh, cómo andas? También bien, ahorita ya disfrutando un poco que regresamos aquí con todas las sesiones en vivo. Al igual que regresamos a las sesiones en vivo, pues queremos que haya más todavía, ¿no? Nos hemos perdido un poco, pero hoy tenemos un tema súper interesante que tiene que ver con lo que hace Mario. Mario, cuéntanos un poco acerca de qué haces de tu vida para ir empezando, entrando en calor en este tema. Pues en pocas palabras, ahorita terminamos un curso que se llama Sangre en las Páginas, que es acerca de los vampiros en la literatura. Entonces, ahorita de hecho me estoy dedicando a dar cursos en línea y pues al parecer a la gente le está gustando, entonces es un... eh, es un buen trabajo de momento. Sí, bueno, yo diría que incluso esto que nos dice Mario se queda corto porque este curso que tiene sangre en las páginas, yo tuve la fortuna de estar ahí y fue un gran curso, ¿no? Tiene lecturas muy interesantes que van súper bien con la temática están súper bien programadas para que ahora sí que el ¿cómo se diría? El tallerista aprenda, ¿no? Y asimile bien la evolución y también el concepto del vampirismo. Que por ahí pues hay unas cosas bastante interesantes. Entonces este curso que le dice Mario, de Sangre en las Páginas, va a empezar uno nuevo, ¿no, Mario? ¿Crees que nos puedas decir cómo entrar y más? Y cosas así. Sí, de hecho, ahorita para julio va a empezar nuevamente el curso, que sería los jueves de 6 a 8, por si a alguien le interesa. El curso, como ya lo habíamos mencionado, se enfoca principalmente en la literatura, porque es ver cómo la imagen del vampiro se va formando en la literatura. De hecho, primero comenzamos con la parte del folclore, que ahí revisamos de dónde vienen todas estas leyendas de vampiros, que occidentalmente hablando vienen de los vampiros eslavos. Después, posteriormente, entramos en la época romántica y con el gótico, y desde ahí vamos viendo cómo fue cambiando la imagen del vampiro poco a poco y cómo las características que nosotros ahora conocemos, pues en realidad no se dieron de un día para otro, sino en realidad fueron agregándose poco a poco durante poco más de un siglo. Y eso está súper bueno. De hecho, es algo, como les decía, es algo muy completo, que empieza desde folclore y termina con precisamente cuestiones que abordan películas, animaciones, cómics, manga, etcétera, ¿cierto? Sí, porque es muy importante que entender que el vampiro no se va gestando desde siempre de la misma manera. Entonces, una vez que el vampiro se termina de gestar, es ver qué hace la cultura popular con él, que de hecho es en lo que vemos en los cómics también. Vemos cómo, por ejemplo, cómo se adapta y qué significan esas metáforas nuevas. Exacto, ¿no? Y olvidar, bueno, en este curso pues veíamos que era un monstruo, ¿no? Que es el que tal cual te muestra, ¿no? Algo que está oculto y que la misma cultura popular va haciendo estas metáforas las va impregnando de sus mismas fijaciones, ¿no? Y problemáticas e inconscientes. Sí, porque aparte, bueno, yo siempre he creído que la literatura de horror o el arte del horror,
habla de los miedos colectivos. Entonces, obviamente, toda el arte está reflejando todas estas angustias que las personas están teniendo, pero es importante ver cómo las tienen en determinadas épocas. Claro, exacto. Y de hecho, aquí te preguntaría, bueno, te preguntaría a ti y también a nuestra audiencia, que ustedes, ¿qué creen que significan los vampiros ahorita? Bueno, eso le preguntaría a la audiencia. Y a ti, Mario, te preguntaría como, ¿tú qué crees que significa, cómo crees que ha ido evolucionando la metáfora del vampiro? Si nos pudieras hacer como por ahí un breve resumen a través de los últimos siglos, estaría excelente. Pues la metáfora del vampiro primeramente es una metáfora para hablar de las enfermedades que no se podían explicar. Eso el folclore lo refleja muy claramente, porque cuando te pones a revisar los archivos acerca de los vampiros y de los registros que había de vampiros, se está hablando de, en pocas palabras, se está hablando de enfermedades que no podían entender las personas. Posteriormente de ahí, lo que ocurre es que cuando ingresa la literatura toma esos tropos del folclore, pero los adapta. ¿Y cómo los adapta? A través de ciertos rasgos que son propios de la literatura. Dentro del curso, por ejemplo, lo tomábamos dentro de los rasgos del horror gótico, que comenzaba a finales del siglo XVIII, y es cuando la literatura decide tomar un arte que dé miedo, pero para placer. Posteriormente, el vampiro evolucionaría a algo más sensacionalista. Por ejemplo, en el caso de Barney el vampiro, que se publica a mediados de 1840. Y aquí lo que necesitaban era vender, entonces lo que buscaban era que el vampiro fuera más llamativo y fuera más pues sangriento. De hecho, por eso se llamaría Barney el vampiro o el festín de sangre. Después, Si mal no recuerdo, tenía un formato bien interesante, ¿no? Que podría hacer como un símil bastante bueno con los cómics de hoy en día, ¿no? Que eran los Penny Dreadfuls. Sí, los Penny Dreadful era como lo que en algún momento fue la literatura pulp y después lo que serían los cómics. De hecho, muchos escritores de cómics luego también escribían, bueno, más bien muchos escritores pulp también luego escribían cómics, porque era como un segundo ingreso, pero a final de cuentas, para mí, una de las cosas que creo que se me hace como más interesante es que en el cómic de Unwritten de Mike Carey y ahorita no recuerdo el dibujante, hablaba de que este arte popular, lo que estaba hablando era que estaba generando una nueva mitología para todos los pueblos. O sea, mientras que antes la mitología era solo para ciertas clases, ahora los cómics, por ejemplo, hablaban de una mitología popular. Que esto está muy muy interesante, ¿no? Por ejemplo, y me resuena con un comentario que nos hace Natalia Vergas. Hola, Natalia. Y ella dice, en estos tiempos es muy comercial, perdió fuerza en el aspecto del terror, se habla más de vampirismo energético ahora. Sí, de hecho en el curso también se ve esto, vemos a los vampiros energéticos o vampiros psíquicos, que son aquellos que ya no van a tomar la vitalidad de las personas a través de la sangre, sino lo van a hacer a través de otros medios, que principalmente era la mera presencia. Muy buen comentario de Natalia Vargas. Sí, está bastante interesante, ¿no? Y perder la fuerza, pues yo digo que más bien lo que ibas comentando hace rato, y creo que a donde vas, ¿no? De repente empiezan como para reflejar como cierta preocupación por las epidemias, cierta ansiedad por las epidemias y las enfermedades. Y luego pues va caminando de la mano con el mismo pensamiento y epistem de la sociedad, ¿no? O sea, va evolucionando algo hasta que llegamos como al vampiro victoriano que por ahí ya comentamos, que creo que ahí tiene una metáfora muy interesante acerca de lo que no es socialmente aceptado, ¿no? En una época en la que se creía que había mucha iluminación y que se podía progresar hacia ciertas luces, ¿no? Ciertas miras
sobre todo medio imperialistas y capitalistas, donde nace esto mismo. Sí, y que de hecho en la época victoriana es cuando surge el vampiro aristocrático y que se refleja en que generalmente el vampiro va a ser un conde o alguna figura de la nobleza, y eso habla de que ya hay una desconfianza en la nobleza y de que, por ejemplo, ya también está surgiendo la clase burguesa. Esta onda como de dandismo también, ¿no? Que creo que caracteriza mucho al siglo XIX, si mal no recuerdo. Sí, sí, también la figura del dandy, porque es esta figura que solo vive para provocar. Sí, como este hedonismo, ¿no? También de repente creo que era una de estas temáticas que tocaban los vampiros y en general la literatura, ¿no? También cierta literatura por ahí toca esta cuestión del hedonismo. Eh, Sí, porque de hecho dentro de la literatura gótica, que es de donde retomamos, la figura del aristócrata tiene que ser un aristócrata decadente. Entonces los decadentes también eran aquellos que solo eran hedonistas. O, por ejemplo, la figura más importante que creo que yo de la literatura decadente, o bueno, una de las más importantes es, por ejemplo, Dorian Gray, del retrato de Dorian Gray. Justo, ¿no? Y que ahí tiene hasta una onda medio... Tiene una onda también, a pesar de que Oscar Wilde creo que representaba un poco a Dorian Gray, tiene una onda también como curiosa, ¿no? De medio como hasta culpa extraña, no lo sé, de repente el retrato de Dorian Gray se me hace una obra que le puedes interpretar por muchos lados. Pero bueno, nos estamos alejando un poco. Y después, ¿cómo vendría a evolucionar el vampiro en el siglo XX, Mario? Cuéntanos, por favor. En el siglo XX lo que ocurre es un hecho muy chistoso, que ahora como surge el cine va a modificar la mitología vampírica, que va a agregar una de las características más reconocibles por las personas. Excelente. Que es la mortandad frente a la luz solar. Eso también está interesante, ¿no? Ajá, y de hecho surge con la primera película de vampiros, que es la de Nosferatu de F.W. Murnau. Del movimiento llamado expresionismo alemán, ¿no? O bueno, Ajá. se le considera que es parte de las del expresionismo, porque realmente solo expresionista es el gabinete del doctor Caligari, ¿cierto? Sí, 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 sí. De hecho también pues es que a final de cuentas en el siglo XX no podemos negar que el cinematógrafo o la cinematografía cambió la mentalidad de las personas. Entonces se volvió un punto donde está cambiando toda la está cambiando toda la mentalidad, y de hecho uno de esos casos pues fue el vampiro, porque a partir de aquí el vampiro va a ser perdón, a partir de aquí el vampiro va a tener esta debilidad de la luz solar, y entonces la gente va a siempre asociar ya desde ese punto a que los vampiros tienen esta debilidad solar que no está en otros vampiros previos al siglo XX. Sí, de hecho, pues en el mismo curso vemos muchísimo esto, ¿no? Cómo va evolucionando la figura del vampiro y va obteniendo las características, ¿no? Y vemos que hasta el vampiro como más famosón, que es el Drácula de Bram Stoker, de repente se le atribuyen cosas que ni siquiera tiene, ¿no? Es casi como un efecto Mandela, ¿no? Sí, 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 y es que de hecho se le atribuyen cosas porque le ocurre lo mismo que le ocurre con la figura de Frankenstein en el siglo XX. Se toma la figura de las películas. Entonces con Drácula y con otros se toma la figura de las películas, y ya no es, la gente pasa o deja de lado el referente que hay detrás en la literatura. Sí, de hecho, ese es como súper interesante, como el impacto que hubo. De hecho, aquí Natalia Vargas, ¿no? Vuelve a comentar. Muchas gracias por la participación.
Dice, antes la sangre era la fuente de energía, por eso asesinatos, y el beber sangre en algunos grupos ocultistas. En la evolución se toma la energía que emana la persona, y hasta se estudia tener escudos contra estos, vampiros energéticos, entre comillas. Y sí, ¿no? La sangre vamos a ver que va a ser un aspecto vital, o sea, literalmente se habla del vampiro absorbiendo la vitalidad de la gente. Y creo que también aquí la metáfora se va haciendo más grande y empezamos a ver el qué es vital para la gente, ¿no? O sea, qué es vital para las personas según su contexto. Y creo que ahí los vampiros toman una cuestión muy interesante que vamos a abordar ahorita ya que nos metamos de lleno en esto de vampiros en los cómics, ¿no? Sí. Ok, entonces pues yo creo que va a ser algo interesante empezar ya a abordar ese tema. Y pues vamos a hablar de los vampiros en los cómics. ¿Qué nos puedes decir acerca de la evolución y desarrollo en la narrativa gráfica de nuestros amigos chupasangre, mi buen? Pues básicamente los vampiros en los cómics han estado casi desde el principio de los cómics. Entonces, pero lo interesante es que van retomando como ciertos conceptos de determinadas épocas. Por ejemplo, no sé si sabían, pero uno de los primeros cómics de terror en México se llamaba El Vampiro Tenebroso. Y era un vampiro que andaba de enamoradizo y siempre quería tener mujeres, pero no podía porque tenía una sed de sangre que no podía satisfacer. Entonces desde ahí también ha habido adaptaciones de Drácula. Y otra cosa que también hablamos en el curso es que, por ejemplo, hay un evento que, bueno, no un evento, pero una corriente dentro de la literatura vampírica que yo llamo especismo, y que creo que ciertos cómics como por ejemplo American Vampire o Saga of the Swamp Thing o por ejemplo Bad Blood tienen, y que están hablando de que los vampiros ya es un grupo que está siendo segregado de la sociedad, y eso es muy interesante. Y de hecho sí, ¿no? Este enfoque que aparte creo que es muy nuevo y creo que va de la mano con todo lo que se gesta sobre, bueno, no, en el siglo XX, ¿no? Cuando ya empiezan a crecer estos desarrollos, estos grandísimos imperios, ¿no? Como pueden ser nuestros amigos del norte, los ingleses, Rusia, China, etcétera, ¿no? Pero toda esta globalización y toda esta concentración de capital genera también que haya una nueva clase, ¿no? Que es cuando se nota mucho más que existe una clase obrera, ¿no? La clase obrera que desarrolló la revolución industrial ahora empieza ya también a tener su propia metáfora de lo que es ser un vampiro, ¿no? Que es esto que comentas del especismo, que está muy interesante. Ahí hablando de cosas interesantes, también hay algo, acaba de llegar Alex Ovar, al final sí va a estar con nosotros. Entonces, pues, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Alex? ¿Qué ha habido? ¿Cómo están? Cultistas, buenas noches, disculpen la demora, pues aquí estamos. Y no tengo idea de qué están hablando, entonces ahorita me ponen en contexto. Pues justo estábamos hablando de cómo ha evolucionado la metáfora del vampiro hasta el siglo XXI. Y Mario nos comentaba esta cuestión del especismo, que habla de cómo se segregan ciertas comunidades y creo que también la figura del monstruo llega a tomar cierta relevancia, ¿no? Porque también, por ejemplo, en el siglo 80 o lo que se va gestando antes, la moral imperante, que pues, se maneja mediante la religión, la ideología, etcétera, tiene en estas clases marginadas a un enemigo, ¿no? Como lo podemos ver todavía hasta nuestros días, ¿no? Cuando tu tío, el que te cae mal, te dice así como, es que esos güeyes no trabajan, ¿no? Por eso qué bueno que estén así, cosas de ese estilo. Ok. Bueno, pues denle y ahorita vamos viendo. Mario, ¿cómo estás? Un saludo, viejo. Hola, Alex, ¿cómo estás? Bien, llegando de un pequeño viaje que hice, vengo entrando, entonces pues vamos a darle, ¿no?
Sí, 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 sí. No, y aparte, lo interesante también es ver cómo, por ejemplo, visualmente, también cómo se están adaptando los vampiros. Sí, visualmente también hay ahí todo, pues creo que hay mucho más diversidad, ¿no? En cuanto a ello. O sea, uno podría ver de repente a los vampiros de Blade. Y puede ver también a los vampiros de American Vampire. Puede de repente también observar a los de 30 días de noche, ¿no? Por ahí los de Swamp Thing de Alan Moore. Y yo creo que es como mucho más diverso. Y según cómo lo van adaptando es también según el sapo la pedrada, ¿no? Nos va a hablar un poco de lo que quieren representar. Claro, Sí, hay algo que me parece interesante, ¿no? Hablando como del canon visual del vampiro, está interesante cómo justo, ¿no? O sea, cómo ha ido evolucionando. Y, nosotros, por ejemplo, hablábamos en Nosferatu, estamos ahí haciendo algunos debates, algunos cinedebates en el Onder. Proyectamos Nosferatu hace un mes, creo. Y hablábamos sobre cómo Nosferatu es el vampiro antes del vampiro, ¿no? Visualmente creo que todavía no tiene esta influencia de Universal, ¿no? Del vampiro de Universal. Y es tal cual un monstruo, ¿no? En el sentido de que es una criatura que parece que se ha ido adaptando a su entorno, ¿no? En el sentido de que es alguien pálido, es alguien que tiene las orejas muy grandes, es alguien que tiene los ojos muy grandes por esta parte en la que pues probablemente su cuerpo se adaptó a la oscuridad. No tiene rayos, no le pegan los rayos solares, ¿no? Y después de eso ya viene toda una evolución, ¿no? Como bien decía Sebastián, ahí tenemos hasta los vampiros de Blade, por ejemplo, ¿no? Tanto en películas como en los cómics. Y por ejemplo, hay uno que se me hace, bueno, hasta pasando por Crepúsculo, ¿no? Y uno que es interesante también es el de Doctor Sleep, ¿no? De Stephen King, que son vampiros energéticos, ¿no? Que se mueven como por tribus. Eso está también interesante, ¿no? Que es justo lo que nos comentaba ahorita un ocultista, ¿no? Nos hablaba de estos vampiros energéticos y hablábamos precisamente de la vitalidad y de lo que la sangre representa para todo para el rollo de los vampiros, ¿no? Que los vampiros Claro. lo que absorben es la vitalidad. Y creo, o sea, yo opino ahí que también, pues la vitalidad pues va gestando según quién narre y según cuándo lo narre y cómo lo narre, ¿no? Claro, sí, y hay algo ahorita hablando de lo que tú decías del monstruo, ¿no? Esta parte también en la que en el vampiro antes del vampiro, el vampiro era como una fuerza, ¿no? Una fuerza sobrenatural, o sea, era más un espíritu o un demonio, ¿no? Estaba entre un umbral entre lo físico y lo espiritual, ¿no? Esta parte en la que por ejemplo, ahí es en Nosferatu donde le pega los rayos del sol y desaparece, ¿no? O sea, te habla mucho de lo que representa el vampiro, que es un ente de oscuridad, ¿no? No tanto físico, no se maneja en el plano material, ¿no? Y son ese tipo de cosas que ya después con el tiempo encontramos que sí es un ser, bueno, más o menos fue cambiando a que sí es un ser de carne y hueso, ¿no? O que algún momento estuvo vivo. Pero a mí me parece más interesante esa parte en la que era este ente en que se desenvolvía en esos dos planos, ¿no? sí, que de hecho estuvimos hablando porque, por ejemplo, en mucha de la tradición, tanto del folclore como de la literatura, se hablaba de que, por ejemplo, los vampiros estaban muy relacionados con la luna, que sus ataques tenían que ocurrir en épocas de luna llena o que se podían regenerar en la luna llena, como por ejemplo se ve en el cómic de El despertar del demonio de Hellboy, que aparece el vampiro que se llama Giurescu. Y entonces, por ejemplo, hablábamos en el curso de que todo lo que representaba que estuviera relacionado más con la luna, que era más con el subconsciente y lo onírico. Claro. Y ahí ves esta ambivalencia y como su doble apariencia del vampiro.
Sí, sí, no, de hecho, la relación que tenía es algo que vimos también en el curso, de hecho, el curso que imparte Mario, la relación que había entre lo onírico y lo inconsciente y lo lunar era precisamente la capacidad que tenía el vampiro de ser un reflejo de sus mismas pulsiones, ¿no? De sus mismas represiones en cierto caso, ¿no? Yo creo que en la época victoriana tenía mucho de esto. Acá hay un comentario de Ángel Legna que me gustaría que me dieran su opinión, mis chavos. Saludos, Ángel. Ángel Legna, sí, Saludos, sí, muy buen, un gran ocultista el buen Ángel. Dice, un vampiro para mí es un sobreviviente, un vampiro para mí es un sobreviviente que se adapta. No es el más fuerte ni el más inteligente, pero sí el que mejor se adapta, hasta a la mercadotecnia. ¿Qué opinan de esto? Pues es lo que estuvimos hablando, o sea, a final de cuentas, los monstruos se adaptan porque tienen que hablar de estas angustias que las personas están teniendo en cada momento determinado de la historia. O bueno, yo así lo interpreté, no sé ustedes. Sí, a mí también se me hace como muy interesante este comentario y me recuerda precisamente uno de los cómics, ¿no? Que de los que se hablan cuando se abordan los vampiros en la narrativa gráfica, que es American Vampire, ¿no? Que son los vampiros son gente que hasta está moldeando la cultura, ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí. Sí. Dale, perdón, dale. ¿vas? Ah, dale. Sí, 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 que de hecho están moldeando la cultura porque son como los grandes empresarios y los que están jalando las cuerdas por detrás. Sí, aparte creo que es parte del mito, ¿no? O sea, el mito tiene que renovarse constantemente, ¿no? Y creo que como se ha ido desarrollando la figura del vampiro, pues es un gran producto, ¿no? O sea, a final de cuentas, es justo como decía Mario ahorita, es causa y efecto de las mismas personas que están arriba jalando los hilos, ¿no? Eh, Aparte creo que justo, ¿no? O sea, la figura del vampiro juega con bastantes pulsiones muy humanas, ¿no? Lo cual lo hace muy atractivo tanto para bien como para mal para nosotros, ¿no? Y eso, como les decía, pues lo hace un producto bastante atractivo, ¿no? Y bastante vendible. Que puede moldearse y que puede ser maleable a muchos ámbitos, ¿no? Ahorita hablábamos de, o sea, todos los ejemplos que hemos dado y hasta Crepúsculo, ¿no? Parodias, o sea, es un producto muy, muy dúctil, ¿no? Sí, sí, efectivamente. De hecho, también a mí el comentario me recuerda como esta forma de adaptarse en el cómic de Swamp Thing, de Aguas Quietas, que el nuevo vampiro, que es esta nueva especie, es una nueva especie que va a estar mejor adaptada al medio ambiente, que también tiene que hablar con toda esta parte de la contracultura que ocurría a finales de los 70s y en los 60s. Y de hecho, pues los vampiros son vampiros punk, o sea, no está, eh, no es cualquier figura, es como si hubieran sido vampiros hippies, no sé, 10 años antes. Sí, fíjate, eso está bien interesante porque también es algo que se aborda en Soy Leyenda, ¿no? De Richard Matheson. Esta parte en la que bueno, en el libro habla de vampiros, ¿no? La película esta de donde sale Will Smith. El libro habla de vampiros realmente. Y al final resulta que los vampiros ya es el canon, ¿no? O sea, es ya la normalidad. El raro es el humano, ¿no? Que en este caso es el protagonista del cuento. Ellos ya tienen hasta su manera se organizan, ya tienen hasta su propia forma de organización, su sociedad. Eso está también bien interesante, ¿no? Ujú. Que de hecho por eso la novela se titula así, Soy Leyenda, porque en realidad el humano se convierte en el monstruo de los vampiros. Que eso está, ahí vemos, ¿no? También lo que aborda el vampiro en el siglo XX. Platicaba con Mario ayer, bueno, más bien Mario me enseñaba un poco de
cómo también se convirtió en esta figura de, bueno, en esta forma de hablar del especismo, o hablar de especismo para hablar de problemas sociales, a también cómo se llegó a un vampiro existencialista, ¿no? Por ahí. Sí, sí, sí. De hecho, pues el vampiro existencialista, principalmente, que es el de las novelas de Anne Rice, es un vampiro que está preocupado de, o sea, ya soy un vampiro, pero ¿qué me va a ocurrir? Porque sé que voy a vivir toda la eternidad. O sea, ¿qué implica vivir la eternidad? Que también hablábamos en la primera clase de que una de las metáforas de miedo del vampiro, pues era ser este ente que reflejaba la soledad y el miedo a vivir eternamente. Y eso creo que es muy, muy siglo XX, ¿no? O sea, creo que este sentimiento que de repente hasta impera hasta en los memes de güey, ya me quiero petatear, o ya no quiero estar aquí. Pues es algo que también ha ido gestando el siglo XX a partir de todos sus relajos y demás. Y la figura del vampiro aquí nos lo aborda, ¿no? Que volvemos. Creo que hay mucha diversidad. Por ejemplo, y volviendo un poco a los cómics, si hablamos del vampiro tipo los que se presentan en Hellboy, ¿no? Que Mike Mignola, pues ahí es un señor que creo que le sabe muchísimo y se ve que le encanta el folclore, ¿no? Por ejemplo. Sí, sí, sí. De hecho, en Despertar al Demonio se nota que supo del folclore y también supo de los vampiros que pertenecían ya no al folclore sino a la literatura. Por ejemplo, este ejemplo que hablábamos de que se recuperaba con la luz de la luna, eso solo ocurre como en 2 cuentos y es muy peculiar que lo haya rescatado. También otra cosa, la asociación del vampiro con la brujería, eso también es muy 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 del folclore, porque de hecho se creía que solo las personas que eran malas o que eran brujos se terminaban convirtiendo en vampiros. Y ahí van sucediendo varias cosas, ¿no? En Hellboy, de hecho, también meten por ahí que hay vampiros mexicanos, ¿no? Cuando Hellboy se da su rol de canela por estas tierras. Y por ahí también hay varias figuras, va apareciendo mucho la figura. Que, por ejemplo, a mí las historias de Mike Mignola me gustan muchísimo, ¿no? Porque vienen precisamente de la literatura pulp y retoman un poco, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos de Barney el vampiro a finales del siglo XIX, Mike Mignola retoma a esta misma vibra, obviamente viendo a sus predecesores, ¿no? Como la literatura, pues la que ahora se le dice literatura weird, que es como casi post-pulp. Pero eso me gusta mucho, ¿no? Que retoma el shock y aún así sigue teniendo como historias bastante interesantes. Sí. Perdón, hablando ahorita de lo que digo, para que no se pierda ahí la idea, ahorita hablando de mitología mundial y de Hellboy en México, está es este dios, ¿no? Es este dios maya, Camazotl se llama en el cuento. Y está bien interesante porque justo pues los mayas y gran parte de las culturas prehispánicas bebían y comían a sus enemigos, ¿no? O entre ellos mismos practicaban esta cosa medio caníbal, creyendo justamente que iban que estaban comiéndose la vitalidad o la fuerza de la persona que estaban comiéndose, ¿no? Entonces eso justamente creo que refleja muy bien esta parte de la que hablábamos de los mitos, del vampiro, de la energía, etcétera, ¿no? Y justo como decía Sebastián, Mike Mignola es muy bueno haciendo eso, ¿no? Es alguien muy muy clavado en cuanto a mitologías mundiales, en cuanto al folclore de muchas partes, y es bien interesante cómo encontramos este común denominador en casi todas las culturas mundiales, ¿no? Una especie de ente, una especie de dios que curiosamente tiene que estar representado con el murciélago y que se alimenta de la vitalidad de los demás, ¿no?
Sí, que qué mejor representación sería del vampiro. Así es. Sí, o sea, y eso creo que se une muy bien a lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? De cómo el mito rebasa de repente las épocas, ¿no? O sea, podemos irnos muy, muy atrás hasta les digo, las épocas de las culturas prehispánicas hasta ahorita siglo XX, siglo XXI, y seguimos encontrando la evolución del mito, ¿no? Sí, efectivamente. Aunque también es curioso en el caso del cómic de Hellboy en México, que aparecen los vampiros mexicanos, que también está haciendo un homenaje a todas las películas de clase B mexicanas de terror. Ah, claro, sobre sí. todas las películas del Santo. Entonces, Del Santo, Chabelo. Sí, porque en realidad, o sea, no podemos negar que ese cine se hizo aquí y es importante y lo recupera muy bien. Porque a final de cuentas también la literatura pulp mucho se quedó caracterizado como baja literatura, que es lo mismo que le ocurre al cine serie de B, que se ocurre que es como mal cine o cine de baja calidad, que no necesariamente pues, pero es muy interesante cómo hace, porque a final de cuentas, de hecho, si no me equivoco, el cómic termina en que unos niños están viendo una película donde Hellboy es luchador. Claro, sí. Sí, de hecho creo que se queda como en el imaginario ahí medio colectivo mexa a Hellboy, que Hellboy era, o sea, era un luchador y un héroe mexicano, ¿no? Sí. El diablo, ¿no? Por ahí dicen. Ajá, creo, claro. Que es el diablo. Y hablando de esto pulp, o sea, hablando de serie B y de esto, creo que tanto creo que todos los monstruos, ¿no? Han tenido que si no es como por la excepción de alguna una que otra producción por ahí, o más bien el boom que hubo de los monstruos de Universal, por ejemplo, pero han encontrado un nicho muy especial en medios alternativos, ¿no? Que aunque los cómics tengan unos tirajes más que muchos libros quisieran, creo que sigue siendo, al igual que las películas de serie B y la literatura pulp, pues cosas que a veces se podrían considerar menores, ¿no? Y pues mal dicho, ¿no? Porque, por ejemplo, de la literatura pulp de la que hablábamos, pues han salido pues escritores de gran renombre, ¿no? Por ahí, pues creo que los pininos de Lovecraft en ¿cómo se llamaba? Weird Tales o Strange Tales. Sí, Strange Tales. Ajá, no sé. Pero pues ahí estaba Lovecraft y al mismo tiempo estaba Robert E. Howard y al mismo tiempo había varia pandilla que estaba haciendo cosas muy muy interesantes y que se revaloraron hasta después, ¿no? Creo que sí, y también, o sea, es justo, ¿no? O sea, como hemos estado diciendo, es una tradición que se repite y que se va a seguir renovando, ¿no? Digo, también Stephen King, el segundo libro que hizo es el del misterio de Salem Slot, y es de vampiros, ¿no? Es una interpretación un poco agringada de lo que podría ser que un vampiro esté aterrorizando un pueblo en Estados Unidos. Pero justo, ¿no? O sea, volvemos a lo que hemos estado hablando sobre cómo para el vampiro siempre hay un espacio y siempre va a haber un espacio, ¿no? En las culturas y en la sociedad. Sí. De hecho, curiosamente, pues la novela que tú mencionas ahorita, la de El misterio de Salem Slot, pues gran novela. Es como la reinterpretación de qué pasaría si Drácula hubiera llegado a un pueblito en América. Uh-huh, y es sí. También a la novela de Drácula. Sí, y está bien interesante porque se me fue el hilo. pero está muy muy bien. Creo que iba a hablar algo sobre American Vampire, pero justamente es eso, ¿no? El cómo siempre para el vampiro hay un espacio, ¿no? Y de hecho, bueno, o sea, hablando un poco de lo que hizo King, Stephen King para el vampiro. Esteban Rey. Esteban Papi Rey. Pues está muy, muy, muy padre, ¿no? Como él agarra y lleva todo a su respectivo lenguaje, a su respectivo contexto. Y y por ahí también tiene algo que me gusta de Stephen King, que es que habla de temas como es la cuestión americana, ¿no?
Entonces, yo la verdad no he leído Salem Slot, pero gracias a Mario también leí uno para el camino, ¿no? La de un trago para el camino, uno para el camino. Y también hay un dejo de nostalgia muy específico, ¿no? De la vieja América y la nueva América. Sí, 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 que hablábamos, por ejemplo, de que allí se mete la figura del niño vampiro y que hablaba de estos conflictos entre las generaciones y que no era en una época no era una época cualquiera, era en los 70s, que estaban todos los movimientos de contracultura donde había estos conflictos generacionales. Así es. Y también también podríamos pasar al título de uno de nuestros favoritos, que ya lo mencionamos por ahí, el de Alan Moore, Aguas Quietas, Still Waters, ¿no? En su título original, de la saga de Swamp Thing, del periodo de Alan Moore en Swamp Thing, que me parece que son los números 38 y 39. ¿Qué me pueden decir de este número? ¿Qué les pareció? Alex. Yo la neta no lo he leído, banda. Ah, ok. Sí, bueno, no. Pues aquí lo que hace Moore es hacer unos vampiros acuáticos, pero vampiros acuáticos para que sean para que puedan sobrevivir en un como especie de pantano cenagoso. Pero curiosamente una de sus influencias es Soy Leyenda, entonces por eso se habla de esta nueva especie que entra en conflicto con la antigua especie que son los humanos y que ellos están buscando progresar y de hecho procrear, que aquí también se mete otro de los temas de Moore, que es esta parte de que el sexo equivale a la muerte. Suena como muy Lovecraftiano, ¿no? O sea, esta parte en la que tienen el origen en el mar y que se están organizando como sociedad y tal, ¿no? Y precisamente de eso va también el tratado de Moore en Lovecraft, ¿no? Moore, cuando habla de Lovecraft, habla precisamente del lenguaje, principalmente lenguaje, cultura y sexualidad. Y la sexualidad para Moore es bueno, al menos como yo lo interpreto, es la muerte o la muerte definitiva o la muerte y el renacer, ¿no? Y eso se nota desde Swamp Thing hasta Lovecraft, Lost Girls, Prometea, etcétera, ¿no? Y esa temática desde ahí se empieza a gestar ya toda esta manera, todo este logos del señorito Moore, ¿no? Sí, es muy notorio que en realidad es esta muerte, pero es esta muerte de la vieja especie y este renacimiento de la nueva especie que va a entrar en conflicto porque a final de cuentas está velado detrás de este conflicto entre generaciones. Y de hecho también lo interesante, les digo, es que como que es, bueno, creo que de hecho yo leí tal cual en una entrevista que decía que él se había inspirado en el libro de Soy Leyenda para estos números de La Cosa del Pantano. Entonces, Soy Leyenda es muy bueno, güey, y aparte ¿sabes qué? Que se lee muy rápido, es un libro muy ameno. Sí, es muy bueno. De hecho es uno de los mejores ejemplos y de hecho es el que yo digo que empezaría con esta parte del especismo, porque lo que te está enseñando el libro es que los vampiros ya son una especie diferente al ser humano. Y también hay algo muy interesante, ¿no? Que le mete el redoble social, ¿no? De que desde su simple apariencia de que son vampiros ponquetos, ya no se está hablando de la contracultura que se gestó en ese entonces, ¿no? Que son vampiros ponquetos que se adaptan a vivir o sea, de una manera viven en una cloaca, pero en lugar de vivir en una cloaca viven en un pueblo inundadísimo, ¿no? Bueno, más que inundado, está bajo el agua, tal cual. Sí. Y aparte, o sea, por ejemplo, también otra de las escenas que yo creo que es muy importante es esta escena donde está hablando de que como son ahora como una especie de anfibios, la nueva raza, nacen de huevos pero se empiezan a consumir entre ellos y dice que solo uno sobrevive porque habla de como un proceso darwiniano que está acelerado
y a final de cuentas también habla de pues cómo el siglo XX afectó a la sociedad, donde los procesos tuvieron que acelerarse de manera exagerada. Y que es uno de los temas recurrentes de Moore, ¿no? La información, él tiene tal cual esta hipótesis de que la información se va multiplicando según va pasando el tiempo, ¿no? Y pues hasta ahorita no ha estado incorrecto. Desde que ha ido empezando, desde que él escribió esto en los 80s, hasta ahora que existe el internet y que la información es mucho más vasta y cada día va existiendo más, pues también va sucediendo estas cosas de manera muy depredadora y hasta caníbal, ¿no? Como lo es también la misma organización social que tenemos. Sí, efectivamente es caníbal, o sea, y de hecho aquí no dudo que alguien de repente sacara que el vampirismo tiene que ver con el capitalismo. Y hablando de eso, por ejemplo, no sé si ustedes han leído el manga o han visto, bueno, ya sea el anime o las ovas de Hellsing, por ejemplo. Yo sí. Perfecto. Yo no veo anime, güey. Nada, no es cierto, no. Nada, pues no he tenido chance. Es que, ¿sabes qué? Que luego el anime y el manga es invertir mucho tiempo, güey. Y luego soy medio inquieto y como que no me puedo sentar a hacerlo. Pero sé que se ve bien, o sea, he escuchado mucho de eso. Pues creo que dura como 10 capítulos. O bueno, el anime dura 12 o 13 y el otro... No, está increíble. Está muy bien, pero aquí también se va desarrollando, ¿no? Es un futuro alternativo, más bien es un futuro en el que Drácula ha sido capturado por el Dr. Van Helsing, y pues ya van como varias generaciones después, y Alucard le llaman aquí, que pues es Drácula. Drácula al revés. Ajá, sí, eso mismo platicábamos ayer. Trabaja para esta es como casi una ONG que se dedica a cazar a los vampiros de todos los lados que van encontrando, ¿no? Y conforme se va desarrollando la historia, porque hay un boom de vampiros y empieza a haber muchos, te das cuenta que quien está creando a estos vampiros es un güey que tiene todo el poder del mundo para poder hacerlo, ¿no? Y quiere que los vampiros se expandan casi a onda de corporación por ahí. Que el anime no llega a eso, pero en las ovas, que están mucho más apegadas al manga, pues iba por ahí, ¿no? Si no me equivoco. Mira, aquí dice, yo busqué ahorita, porque la neta es que no sé, pero dice que en muchos sentidos se parece a una versión japonesa de Hellboy, pero Hellsing sigue siendo algo propio, ¿ok? O sea, de ahí ya me llamó la atención. ¿Será o qué opinan? Sí, porque está como toda esta onda pool de organización que caza monstruos. Ok. Entonces, sí, de hecho también lo interesante en Hellsing es que para mí Hellsing como que es Hellsing, te muestra al vampiro aristocrático, te muestra al vampiro del folclore, que es este monstruo más salvaje, y te muestra también a este vampiro existencial, porque en realidad Alucard, a pesar de su naturaleza, de todos modos todo el tiempo está cuestionándose si tiene algún sentido ser un vampiro inmortal. Y aparte tiene mucha acción y mucho gore, y yo siento que está muy bien llevado la cuestión, porque se nota muy bien que hay una en el manga también es un manga corto en comparación a otros, son 10 tomos. Hay una evolución del dibujante, que es el mismo que el guionista, de cómo va puliendo su estilo y cómo va generando su estilo, que es muy muy propio de él. Sí, de hecho, si mal no me parece, en Hellsing también entran otras criaturas, ¿no? Por ahí, bueno, entran esta cuestión de los ghouls, creados por los vampiros, y también entra un hombre lobo por ahí, ¿no? Y la misma figura hay un padre que también se vuelve un monstruo con tal de poder combatir con vampiros. Entonces,
Pues sí es como, sí se podría decir ahí que tiene mucha similitud con Hellboy, ¿no? La sociedad que se reúne para cazar monstruos, los distintos monstruos que van naciendo en el proceso, desde el folclore hasta otro rollo, y también esta onda, y que no se quita dentro de todo esta onda de horror, ¿no? Y eso me gusta bastante. A mí me gusta mucho de eso. Yo ya lo quiero ver. A mí me gusta mucho de eso. Sí, de hecho tiene toda la onda de horror y también es muy visual en cuestión de gore. Entonces, Gore. sí, es muy recomendable. Y yo creo que también el hecho de que sea corto, te das cuenta de que el autor quería escribir su historia y dijo, quiero que mi historia tenga esta longitud, y tuvo esa longitud. No es como otros animes que... No es bueno, como otros animes que tienen como 600 capítulos y por eso no los veo. Ajá, y que parece que nunca se va a acabar y no tiene sentido. Exactamente. No diremos nombres, pero Pero empieza con A y acaba con Ruto. bueno, yo estaba pensando en One En Piece. One Piece también. Pero creo que One Piece se ha mantenido un poco por ahí el ritmo, ¿no? O sea, la verdad, yo llegué No muy tengo tarde. idea, güey. Yo llegué muy tarde, ya cuando vi que estaban en capítulo 500 fue así como, no, gracias. Ay. Ya estoy grande para eso y pues espero... No, y aparte es de que no, espérate, ahí por el 300 se pone bueno. ¿Qué? Sí, está muy interesante todo ese rollo, pero Hellsing súper recomendada y calada va por al menos 2 miembros de esta conversación. Y por ahí Camilo Ramírez nos dice, mande el link, quiero entrar. Híjole, mano. No, Camilo, primero que nada un saludo, muchas gracias por el interés. Igual, creo que si nos puedes Nah, pues que se meta, güey, nos qué puedes pedo. comentar por acá también, pues vemos qué rollo. Y también más bien si nos comentas algo acá jugosón, pues te mandamos el link y bienvenido. Podemos recibir una llamada del público. Ajá, Podría exacto. ser. Entonces, si Camilo quiere por ahí comentar algo jugosón, que nos lo ponga en los comentarios y por supuesto que puede entrar. ¿Qué otros ejemplos tenemos en los cómics, mis chavos? Por ahí, ¿qué me pueden decir del vampiro que aparece en Preacher, por ejemplo? Casi. Bueno, hay varios vampiros que aparecen, ¿no? A manera... bueno, creo que aparece uno hasta manera de burla a los vampiros victorianos, o más bien a los góticos, los góticos, la contracultura gótica del siglo XX. Y pues hay otro que es un vampiro irlandés bastante divertido, ¿no? Sí, que de hecho el vampiro ya es más común a lo que nosotros entendemos como un vampiro, que bebe sangre, no puede salir en la luz del día y todo esto. Y de hecho ese capítulo que mencionas más bien hace burla a los vampiros de Anne Rice, porque de hecho hasta ahí, si no me equivoco, ocurre en Nueva Orleans. Sí. Y es un capítulo muy gracioso. Sí, está bastante bueno. De hecho creo que es el especial de Cassidy, ¿no? Que es el vampiro de Preacher. Y pues este vampiro de Preacher, si mal no recuerdo, su origen es en Irlanda, y él era como miembro del IRA, ¿no? De este grupo revolucionario irlandés que buscaba tal cual la salida de Irlanda del Imperio Británico. Uh-huh. Pero ¿tú te acuerdas tal cual del origen, Mario, de cómo se vuelve vampiro Cassidy? Sí, se supone que un día va caminando como de regreso a su casa y lo ataca un vampiro así como en la carretera, y luego él se queda tirado y cree que está muerto, y luego de repente despierta el otro día y se va dando cuenta que, por ejemplo, no tolera el sol y que necesita beber sangre. Sí, y ahí es también pues este personaje que comulga en el cómic de Preacher. Pues creo que el vampirismo no es el tema central de la obra, pero también es una nueva forma, ¿no?, de ver al vampiro, y es un vampiro que también por ahí tiene algo como de punk, pero más punk al estilo irlandés, como esta banda de The Pokes. Sí,
De hecho, ¿sabes de qué me doy cuenta? De que más bien como que los vampiros le llaman la atención a Garth Ennis, porque también aparecen cuando escribe Hellblazer, en su etapa de Hellblazer también aparece el rey de los vampiros. El rey de los vampiros, claro. Sí, está bien ridículo ese brother. No, es que está bien papanatas, te lo juro. Pero creo O sea, Ajá. no, pues creo que, o sea, está bueno porque justo retoma mucho de lo que hemos estado hablando ahorita, ¿no? De este vampiro criatura mitológica y es él, ¿no? O sea, él de hecho se avienta así un monólogo hiper extenso y le está diciendo al Constantine este rollo, ¿no? De que él ha pasado por tantas y tantas cosas y no sé qué. Nada más que no me acuerdo por qué trae bronca con Constantine. ¿Tú te acuerdas, Mario? Porque lo quiere que sea como que este Constantine sea como como un aliado. Chavo. Y Constantine no quiere. Ajá. Y de hecho por eso lo pone a hablar para que Ajá, sí, la acuerda. para que siga hablando toda la noche y luego ya amanezca y ya no le puede hacer nada a Constantine. Sí. Se va. Pingo. Que, Pingolingo. y que creo que eso le encanta a Garth Ennis, ¿no? Llevar como los mitos y las distintas historias, llevarlas al ridículo, ¿no? O llevarlas a la realidad muchas veces, ¿no? Con Hellblazer y con el número de Preacher del que comentábamos, en los vampiros de Anne Rice, pues los lleva un poco al ridículo, ¿no? Y justo lo que está pasando con la serie de Boys creo que va con esta manera de Garth Ennis de escribir las cosas. Pero aún así... ¿Con The Voice? Con The Voice, sí, ¿no? The Voice. ¿Donde sale Belinda como jurado? No, los chavos, la chaviza. Ya. Sí, The Voice. The Voice la The chaviza, Voice, los chavos, ya. ajá, la chaviza. Ya. Los chilpayates. Entonces, y por ahí hay otro tipo de acercamiento, ¿no? Hay uno muy interesante que es de una de las editoriales también más interesantes de cómic europeo, ¿no? Que en su momento fue muy solvente, que es la editorial de Sergio Bonelli, y este título se llama Dhampir. ¿Qué nos puedes decir de Dhampir, Mario? Dhampir habla de hecho retoma el folclore, porque lo que habla es de un Dhampir que se supone que son aquellos que pueden matar a los vampiros, pero son aquellos que pueden matar a los vampiros porque nacieron en una época determinada. Ya más actualmente se considera que son ¿cómo se llaman estos? Es un híbrido entre vampiro y humano, y se supone que tiene ciertas características que lo hacen factible de que pueda cazar vampiros. Entonces la historia sigue a un Dhampir, pero que en realidad él se hace pasar como Dhampir en las aldeas de Europa del Medio Oeste, si no me equivoco, y él anda fingiendo para sacar dinero y así, pero luego se encuentra con un militar y un vampiro y empieza a tener aventuras tipo pool, pues por toda, ¿cómo se llama? Por toda Europa. De hecho es muy interesante porque te da a entender que como que es como este grupo otra vez que anda cazando lo sobrenatural, como en Hellboy, pero pues obviamente viene desde toda esta perspectiva de los italianos con su cómic, que es un cómic más de aventuras que de otra cosa. Bueno, principalmente lo que yo he leído, porque no he podido leer mucho desafortunadamente de Dhampir. Por ahí también anda Crimson, ¿no? Crimson también. Crimson, sí, que reúne talento mexicano, ¿no? Tal cual. Mexa. Al buen Humberto Ramos. Al Humberto Ramos y al Pinto, ¿no? Me parece. Ajá, a Oscar Pinto. Aquí hay un comentario muy chistoso. Bueno, no, de hecho no. O sea, quiero que le respondan ustedes, porque la verdad yo no quiero. Pero Carlos Ricardo Pérez Verte Aguirre, un saludo. Uy, no, ya sé de qué se trata.
Dice, en lo personal no me caen bien los vampiros, son muy sangrones. Y Ay, Choc. ajá, bueno, él es de un podcast hermano por ahí que se llama Funk. También si lo quieren ver, pues por ahí tenemos también participación. Bueno, me han invitado a mí, a Alex todavía no lo invitan porque pues son Muchos culos. no lo han invitado y pues ahí dice Alex que si porfa lo invitan, si no se va a poner violento. Nah, ni madres. Nah, sí está. Y pues igual, ¿no? También por ahí se dedican a hablar de cosas del terror, el horror y demás cosas escabrosas y que den ñáñaras, por ahí dicen. Y en lo personal, pues este comentario de que son muy sangrones, pues yo diría que depende de qué vampiro hablemos, ¿no? O sea, si hablamos de los de Anne Rice, pues sí, son sangrones, ¿no? Si hablamos de los vampiros victorianos, pues sí, también son sangrones. Yo creo que todos son sangrones, güey. Sí, ¿verdad? A su modo son Sí. medio payasones, sangrones. Sí. Sí, definitivamente. No, ¿sabes qué? No sé por qué. Digo, voy a brincar así de un tema a otro, pero me acuerdo mucho de una película que se llamaba... Ay, madres, güey. ¿Mi pequeño vampiro o algo así? Una donde salen unas vacas que hacen vampiros. ¿No? El pequeño vampiro, ¿no? Sí, ¿no? El pequeño vampiro, algo así, ¿no? Sí, Buena sí. película. Está basada en un libro, por ejemplo. ¿Y eran sangrones? Sí, esos eran sangrones. Sí, en una serie de libros, de hecho. Sí. Pero sí, ahí creo que le dio el clavo porque precisamente también creo que los valores de los vampiros sí es que sean medio acá triquismiquis y alzadones, ¿no? Con la gente. Sí. Gran aporte de Don Choc por acá de Funk. Y para ir cerrando, más bien yo les preguntaría más bien les pediría que si pueden recomendar un cómic de vampiros por aquí o alguna lectura de vampiros y para ir cerrando el programa e igualmente, ¿no? Los ocultistas que anden por allá escuchándonos, muchas gracias. Camilo ya no me ha respondido. También les diría que en los comentarios pues escriban cuáles son sus cómics favoritos de vampiros o que también nos recomendaran algo que se nos haya pasado por ahí. Película, yo creo que película, libro y cómic, ¿no? ¿Late? Sí, me Le late. den una pequeña sinopsis y ya. ¿Quién empieza, mis chavos? Yo digo que nosotros primero y ya al final el Master Mario, ¿cómo ves? Va, pues vas, ¿no? Uy, es que sinceramente yo de los vampiros no le sé tanto, pero si nos vamos, me iría primero por película, por cómo y porque me gustan así los cocolazos y demás, pues me iría con Blade, claro, claro, ¿no? Y Blade, sobre todo la de Del Toro, que es la 2, si mal no me equivoco. Creo que aborda al vampiro desde muchos lados, ¿no? Y de hecho en esta de Blade 2 tenemos a un vampiro del puro estilo Nosferatu de Londres hasta el vampiro que es Blade, ¿no? Y también habla precisamente del especismo del que estuvimos platicando en este rollo. Y pues creo que es una gran película que mezcla acción y una temática bastante interesante. En general las primeras dos de Blade son muy buenas. Cómic. De cómic. Pues me iría por Hellsing. Yo creo que me iría por Hellsing ahí. Me iría por Hellsing por todo lo que representa y porque también toca muchas cosas de una manera muy grata, ¿no? Está muy chistoso que hayan usado también este elemento como en Hellboy de que los malos resultan ser nazis. Pero también me gusta cómo se habla, al igual que en Blade, de vampiros que están siendo creados a partir de la tecnología. Y también esto los hace sujetos a manipulación, ¿no? Entonces por ahí esta temática que se repite en estas dos recomendaciones, pues me gusta bastante. Y libro,
libro, pues ahí sí, la verdad soy Chato. muy chato, pero me iría por Drácula Sí, sí, Drácula. que leí hace poco. Es un libro que tiene mucha carnita de dónde agarrar. Creo que tiene muchos momentos y muchas formas de analizar. Y el horror, las cosas que suceden, siguen pareciendo muy vigentes. Y también es como una ventanita a cómo pensaba la gente en ese entonces, ¿no? La ideología y la moral de la gente en ese entonces. Y pues por ahí Drácula se me haría como la recomendación librera. Sí, pues es el canon tal cual, ¿no? A ver, ¿qué quedamos? Película, Película, cómic cómic y y libro. libro, ok. Película, yo voy a dar una recomendación un poco sui generis, porque es una película que se llama Vampire. Es del 2013, me parece. El director es chino, creo. O sea, no sé, o sea, no me acuerdo cómo se llama, pero el asunto con esta película es que trata realmente no es de vampiros tal cual. Trata de un profesor de biología que tiene una adicción a la sangre, que es hematofilia, me parece. Eh, y recluta o busca gente para drenar su sangre, gente que se quiere suicidar, y les ofrece una opción en la que ellos pueden morir indoloramente, y les drena la sangre y él se queda con la sangre, obviamente, ¿no? Entonces se empieza a correr la noticia en muchos lados de que hay un vampiro que está drenando la sangre de la gente y así. Y, paralelo a esto, él conoce también a una secta o a un grupo de góticos que lo alaban en secreto. Entonces, ya que lo conocen y que se dan cuenta que es él, pues él los tilda de tontos porque de eso no se trata ser vampiro, ¿no? Él les dice, ¿no? Y pues ya hay todo un rollo, ¿no? Pero es abordar el vampiro desde un punto que yo no había visto nunca, ¿no? Me parece muy interesante. Si tienen chance de verla, creo que vale mucho la pena. Es una película de arte. De hecho, está en Movie, sí, creo que está en Movie, entonces pueden checarla si tienen cuenta de Movie. Y pues ya, esa es mi película, chequenla, creo que es mi película favorita de vampiros. Cómic. Cómic, yo voy a recomendarles Batman y Drácula, y creo que es su secuela, que es Batman Tormenta de Sangre, que básicamente es Batman contra las mujeres vampiro, ¿no? Entonces, está muy padre también. Ahí hay una especie de Batman a quien queda mordido por Drácula, y pues está ahí todo vampiresco y raro, ¿no? Gran cuento. Y libro, ¿verdad? Libro, pues Stephen King. Yo creo que El misterio de Salem Slot es imprescindible si van a empezar ahí con la literatura de vampiros. Y el de y Carmila, yo creo. Carmila también está muy bueno. Y cómic también ahí rapidísimo, la adaptación que hizo Mike Mignola de Bram Stoker, de Drácula. Está muy bueno, vale mucho la pena. Es el arte de Mignola, es increíble. Entonces, pues esas son las recomendaciones ocultistas. Excelente, de hecho también se nos olvidó mencionar eso, ¿no? Que es ese cómic que cuenta con arte de Mike Mignola, que es el Drácula de Bram Stoker, bueno, pero específicamente la adaptación al cine de Francis Ford Coppola, ¿no? Sí, esa es una joya, ¿no? O sea, vale mucho la pena tenerlo inclusive, ¿no? Y Carmila por ahí también. Ah, perdón, pero yo quería agregar, espero no ganársela Mario, de películas. Pues ahora sí que es un cambalache de tocho morocho de horror y demás, de brujas, vampiros, etcétera. Me acordé ahorita que dijiste Carmila, porque por ahí la leímos en el curso de Mario, y aparte uno de nuestros compañeros mencionó, bueno, uno de mis compañeros mencionó la película de Alucarda, ¿no? Que también por ahí, para tener un poco de registro nacional de lo que sucede de terror,
Alucarda creo que es una también muy muy buena película, pero para hablar de muchísimas cosas, más bien para debrayarse por ahí, ¿no? Sí, también están ahí las películas de Germán Robles, ¿no? Las películas de vampiros, cine de oro mexicano. También valen mucho la pena para que las chequen. Sí, sí, en este caso Alucarda es de Juan López Moctezuma y las de Germán Robles también están bastante interesantes. Y con esto pues yo pasaría a las recomendaciones de El Buen Mario. Pues yo me iría a un punto diferente. Yo me voy a ir a la comedia. Ok. Yo les recomendaría una película que originalmente se llama What We Do in the Shadows, Es buenísima. que es un mockumentary, o sea, un falso Está documental acerca increíble, de ya la sé vida cuál de es. unos vampiros. Sí, está muy Y buena. estos vampiros responden como a clichés del vampiro en el cine. Entonces es muy muy recomendada. Si no me equivoco es de 2013 o 2014. En español creo que le pusieron una entrevista con unos vampiros, pero es muy muy recomendada y es un muy buen humor negro. Es Que del Taika Waititi, ¿no? Así es. Sí, 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 sí. Está muy 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 recomendada. Si te gustan los vampiros, si te gusta el humor negro, pro- te va a gustar esta película. De cómic, yo recomendaría uno del que hablamos poco ahorita, pero sí se mencionó, que sería American Vampire, que creo que es de las cosas más decentes que ha escrito Scott Snyder. Yo sé que mucha gente luego terminó odiando su Batman, pero a mí también me agradó mucho su Batman. Se cae al final, ¿no? Pero sí está bueno. Es que cae cuando llega al año cero. Sí, Ahí- sí, sí, se cae terrible. Sí, Y sí, sí, aparte dura un montón el año cero. No, pero sí, tiene joyitas por ahí, ¿no? La corte de los Pues búhos. sí, el primer arco es muy bueno. El sí, de Black Mirror es buenísimo. sí, 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 tiene sus cosas muy buenas, pero creo que American Vampire tiene una voz autoral muy, muy importante y en realidad está el protagonismo de los vampiros, pero lo que él decide hacer es, ¿sabes qué? Pues entonces voy a hacer un nuevo tipo de vampiro y te voy a hablar de que todos los tipos de vampiros existen, pero existen como diferentes especies de vampiro, diferentes razas de vampiro, entonces Está bueno. es muy muy interesante y aparte cómo va haciendo cómo va recreando la historia de Estados Unidos a través de los vampiros también es muy interesante. Esa sería mi recomendación en cómic. Y mi recomendación en libro, yo recomendaría un libro que no es muy mencionado, pero a mí me parece uno de los grandes libros que he leído, que sería Sueño del Febre, de George R.R. Martin, el mismo que escribió Canción de Hielo y Fuego, que es lo de... El Game of Thrones. Game of Es Thrones, el Game of Es Thrones. un librazo, se lee muy rápido, y habla de vampiros, pero estos vampiros son como una especie que existe, eh, ¿cómo se llama? Como una especie que existe alterna a la especie humana, entonces, y todo ocurre en el río del Mississippi, es muy muy recomendable. Ese también, si lo pudieran encontrar por ahí, yo lo recomiendo mucho porque creo que George R. Martin se quemó un poco con la saga de Canción de Hielo y Fuego, pero sus cuentos y sus novelas que están aparte son muy muy recomendables. Y esta de El Sueño del Febre es muy muy recomendable. Y es que aparte este cuate es un súper conocedor, por lo que tengo entendido, de todo lo que es horror y fantasía, ¿no? Hablando ayer con mi hermano, él ahorita está muy, muy metido en la onda de Carcosa, por ejemplo, de este como espacio interdimensional, esta ciudad como interdimensional que aparece en los escritos de varios autores. Y en Canción de Hielo y Fuego, por ahí Martin también menciona Carcosa, ¿no? Es un cuate que se ve que le sabe por todos lados. Y este libro también que recomiendas creo que suena bastante interesante. Sí, 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 sí. Es un gran conocedor y es un gran cuentista. De hecho, yo creo que
sus cuentos son una super recomendación. Si pueden encontrarlos, no hay decepción. Muy bien. Excelente. Por aquí me gustaría mencionar lo que Camilo Ramírez nos quería compartir, y nos quería compartir acerca de la realidad alterada de los vampiros, que tendría comienzo con las tradiciones folclóricas, en donde la ciencia no tan avanzada de la época no hallaba la respuesta rápida para personas que estando a punto de morir o en estado de narcolepsia, ya sea por el uso de bebidas alcohólicas o el óxido y demás enfermedades del siglo XVII. Comúnmente estas personas no morían y tendría explicación. Para algunos creyentes en Dios, ellos volvían de la muerte con apariencia más pálida, algunos hasta los enterraron vivos. Y justo, ¿no? Sí. Esto fue de la tradición folclórica, que por ahí platicamos un poco al principio, y es una cuestión muy 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 interesante, ¿no? Pero esto de volver a la vida tal cual después de tener esto, y volver a la vida con una sed de sangre y la pérdida del alma por ahí que se menciona, pues son cosas muy muy interesantes y son una de las pocas cosas de lo que abarca la metáfora de los vampiros, ¿no? Camilo, yo creo que esta vez te debemos una cálida invitación al siguiente podcast. Y también les quería recordar, ¿no?, acerca de este curso en el que imparte Mario, que es acerca de los vampiros, y se llama Sangre en las Páginas, y habla de la evolución del vampiro en la literatura. Entonces, no sé, Mario, si quieres agregar algo más, si nos puedes decir dónde te podemos contactar, cuándo va a ser tu curso, etcétera. Sí, el curso va a ser en julio, van a ser 4 sesiones. Estaríamos empezando la semana que viene, por si a alguien le interesa. Y si quieren más informes, en la página de Randolph in Dreamland, así la pueden buscar en Facebook. Ahí podemos darles más informes, o si alguien quiere informes, igual, pues si pueden preguntar en las publicaciones, y ya yo reviso y les contesto. Perfecto. Igual voy a poner ahorita la página, y voy a poner informes aquí. Entonces en los comentarios ahí van a encontrar la página Morocho. Ajá, van a comentar, van a encontrar la página de Mario. Entonces, para que se pongan abusados, y creo que es una gran oportunidad para que aprendan más acerca de los vampiros, ¿no? Gente como Camilo, que ya tiene como un conocimiento hasta histórico, ¿no?, de cómo se va de esto que él menciona como la realidad alterada, pero es este conocimiento en el de tú conoces el contexto histórico y lo logras adaptar a lo que fueron las historias, y así logras entender mejor la forma de pensar de la gente de aquella época, ¿no? Y pues yo me despedí. Eso es lo bonito del arte, ¿no? También. Exacto. Y en específico en este capítulo de vampiros, creo que yo ese sería mi comentario final, que la bonita metáfora de los vampiros nos lleva a entendernos mejor, al igual que el arte, ¿no? Bueno, siendo esta parte del arte. Sí, yo coincido totalmente contigo. Creo que no podría agregar más. Más que, pues, no sean sangrones como los vampiros, sean alivianados, banda. Sean pandillas. Y sí, sean chidos. ¿Tú, Mario, algo más que quieras agregar? No, pues nada, muchas gracias por la invitación. Estuvo interesante estar aquí platicando de vampiros, cómics, cine. Sí, qué rico, ¿no? Está bueno, justo en lugar de estar el viernes en la noche haciendo cualquier cantidad de tonteras, pues creo que esta es una buena manera de pasarlo, y qué mejor que con ustedes, muchachos. Y me refiero a ustedes y a la gente que nos está sintonizando, ¿no? Muchas gracias también por su tiempo.
Y pues recuerden, ¿no? Recuerden ver Vampiros, recuerden seguir hablando de cómics, recuerden checar nuestros artículos, tanto los de Alex como los míos y los de Mario, ahí en la página del Cómic Oculto. Y creo que sin más nos despedimos, pero no sin antes decirles que hagan su voluntad. Esa será la ley. Adiós. Hasta la próxima.